para la historia de la humanidad, así que a ver si alguien se acuerda. Está entre Génesis 10 y 11. ¿Quién sabe qué fue? Entre Génesis 10 y 11 hay un acontecimiento muy importante que marcó un hito en la historia de la humanidad y que no mencionamos. ¿Quién se acuerda qué es? No, el diluvio ya lo vimos, y Caro, la torre ¿de qué? De Babel, da un acontecimiento importante en la historia, la torre de Babel. Por lo que sucede en Babel, vamos a ver hoy en detalle, ¿verdad?, qué fue lo que pasó ahí en la historia de la torre de Babel, específicamente Génesis capítulo 11, en los versículos del 1 al 9, relatan lo que fue la historia de la torre de Babel, pero vamos a ver, además de leer, ¿verdad?, estos pasajes de Génesis 11, del 1 al 9, vamos a ver algunas cosas importantes que nos van a ayudar a tener un contexto de lo que pasó en Babel y de lo que significó Babel para la historia de la humanidad. Así que vamos a ver algunos detalles de Génesis capítulo 10, Génesis capítulo 11, Génesis capítulo 10, ¿verdad? Hay unas genealogías que tal vez a veces las genealogías normalmente tendemos a pasarlas de reojo nada más, ¿verdad? Las leemos porque tienen una serie de nombres a veces complicados y tendemos a simplemente pasar la página, pero aquí es importante que prestemos atención a la genealogía. Así que vamos a leer primero Génesis 11 del 1 al 9 para saber, este va a ser el texto, ¿verdad?, donde vamos a estar viendo hoy, explicando un poco de lo que fue la torre de Babel. Dice Génesis 11 del 1 al 9, versículo 1, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8, así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, desde la historia del Edén, con Adán y Eva, hasta Babel, la historia del hombre ha estado caracterizada por un conflicto, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. Recién venimos saliendo de un episodio donde hay una catástrofe. Dios envía un diluvio para raer sobre la faz de la tierra toda la creación, porque el hombre se había rebelado contra Dios, la maldad del hombre era mucha, y Dios tuvo que destruir a la humanidad, y estuvo caracterizada por el conflicto. Entonces, cuando llegamos a Génesis capítulo 10 y 11, hay un relato de las genealogías de los hijos de Noé, y el pastor Raúl lo mencionó. Después del diluvio, si leemos Génesis capítulo 10, vamos a encontrar también que unos versículos antes, en el capítulo 9, hay un acontecimiento donde Noé, después de haber salido del arca y estando con sus hijos, él tiene uno de sus hijos, que es Can en este caso. Noé se embriaga, ¿verdad? Él hace un viñedo, se embriaga con el vino y queda desnudo, y su hijo Can entra a la tienda, ve a Noé. Todo esto lo estoy mencionando de Génesis capítulo 9, versículos del 20 al 23, por si quieren ahí verlo en detalle. Yo simplemente estoy haciendo como un resumen. ¿Y qué pasa con Can? Bueno, Can, en vez de
cubrir la desnudez de su padre, ¿verdad? Como hicieron sus otros dos hermanos, que fueron Sem y Jafet. Él vio la desnudez de su padre, ¿verdad? Eso era algo deshonroso, ¿verdad? En la cultura y en la ley, ¿verdad? Ver la desnudez del padre. Entonces, ¿qué pasa con Can? Bueno, Noé trae una maldición sobre Can y bendice a sus otros dos hijos, ¿verdad? Can, porque no solo deshonró a su padre, sino que en vez de ir y cubrir a su padre como hicieron sus hermanos, él fue con el chisme a sus hermanos y no deshonró a su padre. Entonces, ¿qué pasa? Tuvo un comportamiento diferente al de sus hermanos, y dice Génesis 9:25, y dijo, en este caso Noé, maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. La maldición cayó sobre el hijo de Can, en este caso Canaán, y de ahí en adelante, si nosotros ponemos atención a esa descendencia de Canaán, nos vamos a dar cuenta que Canaán, ¿verdad? surgió de un pueblo que ocupó Palestina en la época anterior a la conquista de Israel, y es lo que conocemos como los cananeos. Los cananeos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Se destacan por ser idólatras, ¿verdad? Por sus aberrantes prácticas sexuales. Entonces vean que lo que desencadena que este acontecimiento que pasa con Noé y sus hijos, y lo que pasa, Noé maldice a Canaán, y importante que si dice el versículo que Canaán iba a ser siervo de siervos, o sea, él iba a servir a sus hermanos. Y si nosotros vemos la historia bíblica, vamos a ver que los cananeos siempre estuvieron como siervos, ¿verdad? Porque por este acontecimiento que pasó. Entonces, hago mención de eso para que nosotros podamos contextualizar un poco, ¿verdad?, lo que estaba pasando. Si ustedes van y ven en detalle la genealogía de Nimrod, Nimrod fue descendiente de Cus, y Cus fue descendiente de Can y de Canaán, ¿verdad? Ellos fueron descendientes del hijo de Noé, ¿verdad?, que había sido maldito. Entonces, es algo importante, ¿verdad?, de ver en el relato de estas dos genealogías. Específicamente, Génesis capítulo 10, nosotros vamos a encontrar la genealogía de los hijos de Noé. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué contexto la Torre de Babel se construye? Viene terminando el diluvio, como les había mencionado. El diluvio había acabado con toda la humanidad, solo quedaban los hijos de Noé y los animales que estaban en el arca. Y ahora, si nosotros hubiéramos pensado, ¿verdad?, o tal vez pensaríamos que el hecho de que acaba de acontecer el diluvio, ¿verdad?, un juicio que vino sobre la tierra, el hombre se había renovado, ¿verdad? Esta nueva familia que Dios le había dado el propósito de poblar la tierra, venía con un corazón diferente, pero no fue así, ¿verdad? El pecado siempre estaba presente, y mientras el pecado estuviera presente, el hombre se iba a rebelar, y eso lo podemos ver que siempre, ¿verdad?, la inclinación del hombre a lo largo de la historia fue con una inclinación hacia el mal. El corazón del hombre, ¿verdad?, lleno de pecado, está inclinado hacia el mal y no quiere saber nada de Dios, ¿verdad? Eso es lo que sucede con el hombre. Y a pesar de que este evento catastrófico que vino y trajo juicio sobre una nación, el hombre seguía pensando y inclinado hacia el mal y pensando lejos de Dios y alejándose del propósito que Dios le había dado en esta ocasión de ir y llenar la tierra, y ellos se estaban desviando de ese propósito. Entonces, Génesis capítulo 10 es conocido como la tabla de las naciones. Si ustedes leen Génesis capítulo 10 van a encontrar que se empieza a dar un detalle de las descendencias de los hijos de Noé, y ahí encontramos, por ejemplo, el caso de Nimrod, que él fue rey en Babel y que era poderoso cazador, dice la escritura. Eso lo leemos todo en Génesis capítulo 10. Pero hay un detalle importante por el cual quiero mencionar Génesis capítulo 10. Si ustedes se van a Génesis, busquemos Génesis capítulo 10, vámonos a Génesis capítulo 10 y vamos a hacer una cosa, vamos a leer, hay 3 pasajes en Génesis capítulo 10 que vamos a leer. Génesis capítulo 10, versículo 5, Génesis capítulo 10, versículo 20 y Génesis capítulo 10, versículo 31. Cuando nosotros llegamos a la historia de Babel, en Génesis capítulo 11, versículo 1, dice que toda la tierra hablaba una misma lengua y unas mismas palabras. Pero tenemos una situación acá, porque si nosotros nos devolvemos a Génesis capítulo 10, vamos a leer estos 3 versículos y vamos a ver qué es lo que acontece acá. Dice Génesis 10:5,
De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Eso en el versículo 5. Versículo 20, estos son los hijos de Can, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Génesis capítulo 10, versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Entonces, si nosotros nos vamos a Génesis capítulo 11, versículo 1, encontramos que toda la tierra hablaba una misma lengua y unas mismas palabras. Entonces ahí pudiéramos pensar que hay alguna contradicción, ¿verdad? O que algo está pasando porque ¿por qué Génesis 11.1 dice que era una misma lengua la que hablaban? Pero en el capítulo 10 hay relatos de que según cada tribu, cada personaje, ¿verdad? Que su descendencia tenía su propia lengua y vivían en un lugar particular. Bueno, entonces ahí parte de la interrogante es esa, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Por qué encontramos ese detalle así? Bueno, una de las cosas, ahí hay distintas posiciones, ¿verdad? Pero una de las más comunes, o que la mayoría piensa, es el hecho de que ustedes saben que nuestra Biblia no fue escrita cronológicamente. O sea, nosotros tenemos una Biblia que está escrita en muchos casos de manera temática. Eso quiere decir que a veces no se siguen las cronologías como fueron tal vez escritos los libros. Entonces, una de las explicaciones que podríamos tener ante esta posible confusión que hay entre el Génesis 10 y 11 es el hecho de que no se está siguiendo un orden cronológico. Entonces, ¿qué pasa? La Torre de Babel ocurre antes de que acontezca lo de Génesis 10, ¿verdad? Cuando se da la tabla de las naciones y se da la división de los pueblos. Entonces, esa es una de las cosas que se encuentran, que dice que, por ejemplo, en Génesis, si nos vamos a Génesis 10:25, vemos que ahí solo hay una cronología exacta cuando habla de la familia de Pelec. Dice, en sus días fue repartida la tierra, en Génesis 10:25. Entonces, dice, y a ver, nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Entonces esa es una de las conclusiones a las que se ha llegado, ¿verdad? El hecho de que Génesis no está escrito cronológicamente, sino el evento de Babel ocurrió antes de lo que se está relatando en Génesis capítulo 10, que es cuando se da la confusión de las lenguas y todos llegan a ser, ¿verdad? A estar en regiones diferentes y hablar distintos idiomas. Y ahorita lo vamos a ver más en detalle. Pero esa es una de las cosas que tenemos ahí, ¿verdad? En Génesis capítulo 10. Y ahora sí, vamos a Babel, después de ver esto estos relatos, ¿verdad? Que contextualizan un poco lo que estaba pasando en la historia de Babel, en la Torre de Babel. Entonces vamos a ir a Génesis 11:1 y vamos a ver que la Biblia dice que todos hablaban una misma lengua y usaban las mismas palabras, es lo que dice la Biblia. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces ahí nos habla del lugar donde iba a ser erigida la Torre de Babel, era en las llanuras, en la tierra de Sinar. Era una región de Mesopotamia, ¿verdad? Era Sinar, y ahí fue donde se erigió el imperio babilónico, ¿verdad? La tierra de los caldeos. Y ahí era donde se iba a construir la Torre de Babel, ¿verdad? Ellos iban caminando hacia el oriente y decidieron, bueno, en este lugar es donde vamos nosotros a establecer el imperio de Babel. Dice Génesis 10:10, habla un poco sobre este reino, dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar, cuando está haciendo mención en este caso de Nimrod, y cómo fue fundado el reino de Babel. Pero en la tierra de Sinar, específicamente Mesopotamia, fue donde ellos se asentaron. Y si nosotros vemos la historia bíblica, luego este iba a ser el lugar donde ellos iban a ser exiliados.
porque así, bueno, al menos el relato de la Septuaginta habla de que este lugar era lo que se conoce como el imperio babilónico, ¿verdad? Donde Babilonia iba a tomar en cautividad a Israel y todo lo que acontece. Entonces vean que desde un inicio, ¿verdad? La historia marcaba que lo que estaba aconteciendo en Babel, lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Luego iba a ser algo que también iba a afectar al pueblo de Israel con el imperio babilónico. Entonces, si nosotros leemos en detalle el relato de la Torre de Babel, bueno, hay un proyecto ambicioso que el pueblo estaba tratando de hacer, que es en el versículo 3 específicamente, ellos dicen, y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillos y cosámoslos bien, y usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Entonces era un proyecto bastante ambicioso porque ellos dijeron que querían hacer una torre cuya cúspide llegara hasta el cielo, ¿verdad? Era parte de lo que ellos querían llegar a ser, ¿verdad? Ser como Dios, y era parte del proyecto, una torre cuya cúspide llegara al cielo. Entonces pongamos atención primero en los materiales que ellos usaron. Vamos a ver. Versículo 3 nos dice algunos materiales que ellos usaron. Dice que ladrillos cocidos con fuego y asfalto en vez de mezcla. ¿Qué nos quiere decir ese tipo de material que ellos estaban usando? Bueno, el material que ellos estaban usando era un material más resistente. Era ladrillo cocido al fuego, ¿verdad? No al sol. Era un ladrillo que era más resistente, un material más resistente. Y ellos querían que ese imperio fuera permanente, eso era lo que ellos querían construir. Una de las cosas, bueno, ahí habla de un tipo de asfalto, ¿verdad? Que ellos usaron, que probablemente era un material también más resistente para pegar los ladrillos. Y esta tierra, ¿verdad? Donde ellos construyen Babel, donde ellos van a desarrollar Babel, como vimos, era una llanura, ¿verdad? En Sinar, estaba ubicada entre dos ríos, ¿verdad? El Tigris y el Éufrates, y lo que dice la historia es que no había suficiente piedra, ¿verdad? Para que fuera utilizada en las edificaciones de casas y edificios, y entonces dice que ellos usaron ladrillos que eran cocidos con adobe, ¿verdad? Adobe de la tierra, y los cocieron hasta que estos con fuego, ¿verdad? Estuvieran bien duros, y fue lo que utilizaron en ese momento. Y este asfalto que mencionan aquí probablemente era una brea, ¿verdad? Una especie de brea que había en la región y que era la que se usaba para pegar las piedras. Entonces probablemente ese era ese asfalto que ellos estaban tratando de utilizar. Entonces resulta que algunos historiadores, ¿verdad? Hicieron, la tecnología que ellos utilizaron en ese momento, ¿verdad? La arquitectura que fue utilizada en ese momento, algunos, en la época actual, ¿verdad? Algunos científicos han querido probar, ¿verdad? Realmente si la resistencia de esos materiales que ellos utilizaron permitía construir una torre de la magnitud que estaba mencionando el relato bíblico en cuanto a Babel. Entonces resulta que hicieron la ciencia, ¿verdad? Hizo una serie de experimentos con ese tipo de ladrillos, el mismo ladrillo que se utilizó para edificar Babel, y llegaron a la conclusión, de acuerdo a la resistencia que estos materiales tenían, que al menos con lo que arrojaban las pruebas, decía que se podía construir una torre de 152 metros de altura. Estamos hablando de que hoy día ya existen torres de ese tipo, ¿verdad? Más de 152 metros. Entonces, vean que para lo avanzado que está la tecnología hoy, es verdad, sencillo construir una torre de 152 metros, pero si pensamos en la historia del Génesis, ¿verdad? Y lo que ellos estaban usando ladrillo, ¿verdad? La ingeniería en ese momento, pero según historiadores, ¿verdad? Pues sí, podía existir una torre de 152 metros, imagínense la altura de esa torre, y eso era lo que también en hallazgos arqueológicos han encontrado algo que se conoce como los zigurats, ¿verdad? Que son como una especie de, si queremos pensar que era un zigurat, era como una especie de pirámide que se encontraron. Hubieron hallazgos arqueológicos que encontraron pirámides, y bueno, el zigurat, que es como una especie de pirámide,
Si ustedes lo buscan en internet van a ver la imagen, pero lo interesante que encontraron es que si ustedes ven el relato de Babel, ellos decían que querían hacer una una torre cuya cúspide llegara al cielo. Entonces, ¿qué se encontró en arqueología? Que esas especie de pirámides o zigurats tenían templos en la cúspide donde ellos los utilizaban porque ellos creían que si el templo estaba, ¿verdad?, en la cima, ellos podían estar más cerca de su divinidad, ¿verdad?, o del dios, o en este caso lo que estuvieran adorando los babilónicos, porque fueron hallazgos de la época. Entonces vean que la historia, ¿verdad?, también la arqueología muestra que sí pudo existir, ¿verdad?, una torre de tal magnitud como lo relata la Biblia. Entonces, si seguimos leyendo, versículo 4 dice: luego dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersados sobre la superficie de toda la tierra. Entonces el hombre tenía miedo, ¿verdad? El hombre no quería ser dispersado, y en los verbos que vemos ahí en ese versículo 4 vemos un reflejo del orgullo del hombre, ¿verdad? Él dijo, vamos, edifiquémonos, hagámonos un nombre famoso, y queremos ser como Dios. Eso era lo que ellos estaban tratando de decir, al querer, un deseo de ser como Dios, ¿verdad? Que fue algo que caracterizó a Satanás también, ¿verdad? Él quiso ser como Dios y eso le costó, ¿verdad? El ser expulsado del cielo. Y un hambre de poder que siempre caracterizó al hombre, ¿verdad? Ese hambre de poder, de decir, yo quiero ser como Dios, hagámonos un nombre famoso. El orgullo del hombre floreció y la gloria de Dios quedó por el suelo, ¿verdad? Porque ellos decían, para la gloria del hombre vamos a construir esta torre, pero nunca pensaron en Dios, que era el quien ellos tenían que honrar y en quien tenían que confiar, y el hombre creyó que él podía ser independiente de Dios. Entonces eso fue lo que reflejó Babel, que el hombre quiso independizarse de Dios, quiso ser como Dios, y dijo, yo puedo hacerlo, yo no necesito a Dios, y por eso dijo que iba a hacer una torre que iba a llegar hasta el cielo, y quería mostrar esa independencia de Dios. Pero ¿qué sucede entonces? ¿Qué pasa con Babel cuando el hombre está, bueno, en el desarrollo de este proyecto? El hombre decide ser como Dios, decide construir esta torre, decide hacer un imperio, ¿verdad? Que él dijo que este imperio va a tener un poder que nadie va a poder destruir, y nosotros vamos a llegar hasta el cielo, decían. Entonces, dice versículo 5, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Bueno, ya Dios sabía, ¿verdad? Dios no necesitaba descender para saber lo que estaba pasando aquí en Babel. Dios sabía que ellos, lo que estaba tramando el hombre, y dice que Dios descendió y no se quedó inactivo, ¿verdad? Dice que Dios vino a ejercer juicio sobre Babel y sobre la nación, y le demostró algo al hombre. Dios le demuestra algo al hombre en Babel, y es que la unidad sin Dios no es posible, ¿verdad? El hombre, si ustedes ven el relato de Babel, ellos se unieron, como humanidad se unieron, y con un propósito común, que era construir una torre, ¿verdad? Era construir una torre y tener poder y que no los pudieran dispersar. Pero se dieron cuenta, ¿verdad?, que si Dios no estaba ahí, ¿verdad?, que si Dios no era el que iba a edificar esa torre, ellos iban a fracasar, pero ellos no se dieron cuenta, y por eso demostró, ¿verdad, Babel, que la unidad sin Dios, ¿verdad?, no vale de nada, no vale nada nuestra vida sin Dios, ¿verdad? Dios es quien debe guiar nuestra vida, porque si nos metemos o iniciamos un proyecto sin Dios, ¿verdad?, vamos a ir destinados al fracaso. Dice el versículo 5 que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. Ya la torre estaba edificada, dice que Dios desciende para ver qué era lo que ellos habían construido. Y viene versículo 6, y el Señor dice, son un solo pueblo y tienen una misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Entonces, ¿qué ocurre? La palabra Babel significa confusión, eso significa la palabra Babel, diversos idiomas, y eso fue lo que pasó. Dios dice que Dios viene con juicio y los dispersa a ellos, y en este caso
podemos entender que a partir de Babel, ¿verdad? Cuando esta dispersión ocurre, cuando Dios confunde, ¿verdad? La lengua, dice que no se podían entender el uno al otro, es cuando se da la división, ¿verdad? Y muchas, nacen, ¿verdad? Una serie de razas y culturas e idiomas que iniciaron, ¿verdad? En el momento que se da la confusión en Babel. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la Biblia, ¿verdad? Marca, ¿verdad? Este detalle histórico donde hay donde ocurre, ¿verdad? La confusión de lenguas y creemos que a partir de ahí, ¿verdad? Se da toda la variedad en cuanto a idiomas y razas en el mundo y la cultura y los idiomas. Pero creemos, ¿verdad? Que es lo que la Biblia lo relata así, pero igual, ¿verdad? La ciencia ha querido también demostrar si eso realmente sucedió o cómo fue cómo podemos explicar, ¿verdad? La diversidad cultural, la diversidad de idiomas en el mundo. Y hay algunos estudios, ¿verdad? Según la evidencia genética, a partir de más o menos 4.500 años fue que se dio la variación en el genoma, ¿verdad? En cuanto a este tema de las razas y todo esto. Entonces algunos científicos, ¿verdad? Incluso seculares, hicieron un proyecto donde secuenciaron 101 restos del ADN humano antiguo, ¿verdad? De rastros antiguos y ellos concluyeron de la misma forma como la Biblia, ¿verdad? Como se da la historia bíblica, que alrededor de hace 5.000 años fue donde se diversificó el genoma y eso ampara, ¿verdad? Lo que ya la Biblia decía, ¿verdad? Ya la Biblia decía que hubo una dispersión, ¿verdad? Con Babel en la época de este relato del Génesis y ahora la ciencia lo confirma. Si ustedes quisieran, ¿verdad? Ahorita solo los voy a mencionar, si quisieran buscar en el Instituto de la Creación, icr.org, ¿verdad? Ahí pueden encontrar, hay dos artículos específicos que hacen referencia hacia estas investigaciones que se hicieron en cuanto al genoma humano, y es el de el ADN de la edad de bronce confirma la dispersión de Babel, y una investigación que se hizo acerca de los colores de piel, ¿verdad? Cómo han variado los colores de piel, ¿verdad? Sabemos que en África, ¿verdad? La gente tiene un color de piel muy diferente al que tienen en Estados Unidos. Entonces, ellos hicieron una investigación que está completa en icr.org, donde muestran que todas estas variaciones, todos los hallazgos apuntan a que se dieron en un periodo de hace 5.000 años, hablando de que fue en la época cuando se construye la Torre de Babel, que fue cuando el Señor dispersó la tierra y marcó, ¿verdad? Ese hito que vino a desunir, ¿verdad? El imperio que el hombre estaba tratando de construir y llegando hacia Dios. Entonces dice el versículo 8 que así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, como les explicaba, ¿verdad? Babel significa confusión, porque allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra y allí el Señor los dispersó sobre la superficie de toda la tierra. Entonces, el proyecto que el hombre había querido construir, el imperio que el hombre había querido construir, Dios lo destruye, ¿verdad? Y en ese momento dispersa a toda la humanidad y nos deja una gran enseñanza, Babel, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender de Babel? Entonces, si nosotros pensamos en la Torre de Babel y lo que este imperio quiso construir, podemos también aprender, ¿verdad? Que a veces también hay principios, ¿verdad? En el Génesis que pueden aplicar a nuestra vida en el día de hoy y que nos pueden llevar a pensar que así como este pueblo, ¿verdad? Quiso dejar de lado a Dios, quiso ser como Dios, ¿verdad? El hombre quiso ser como Dios, siempre su corazón quiso llevarlo fuera de la voluntad de Dios y hacer esta torre. De la misma forma, en el 2023 todavía el hombre sigue, ¿verdad? Lejos de Dios y sigue queriendo hacer su vida muy apartada de Dios, ¿verdad? Independiente de Dios. Entonces, ¿qué aprendemos de Babel? Que hay un afán del hombre por regir su vida, ¿verdad? El hombre no le interesa a Dios, el hombre sin Dios, ¿verdad? Quiere regir su vida, su propia vida y no según los propósitos de Dios, ¿verdad? Él no quiere obedecer lo que Dios le dice en su palabra, ¿verdad? Él quiere estar lejos de Dios. ¿Qué nos enseña Babel? Que cuando queremos
emprender un proyecto sin Dios, el resultado va a ser el fracaso. Fue lo que pasó con ellos, ¿verdad? Ellos, una ironía de Babel es que, ¿verdad? Querían construir una torre que llegara a Dios, pero sin Dios, ¿verdad? Es algo irónico que relata Babel y que nosotros podemos ver. El hombre mostró orgullo y autosuficiencia, fueron manifiestos, ¿verdad?, en lo que fue Babel, porque él quiso, ¿verdad? Él dijo, yo, haremos, nosotros, vamos, edificaremos, queremos un nombre famoso, queremos gloria para el hombre, y fue lo que mostró. Pero también, no solo hay cosas negativas en Babel, también hay cosas positivas, y es el hecho de que nuevamente nos muestra un Dios de gracia y misericordia, ¿verdad? Viene terminando el diluvio, Dios destruyendo toda la faz de la tierra, y el hombre otra vez se desvía, pero vemos que Dios en su gracia, ¿verdad?, en vez de destruir al hombre, en este momento, bueno, los dispersa, pero le da una oportunidad y un comienzo más. Si pudiéramos ver a Babel como un nuevo comienzo, porque los dispersa, pero el hombre vuelve a empezar, Dios le da la oportunidad de empezar. Entonces, pensemos en Babel, ¿verdad? Y pensemos, si nosotros tuviéramos que pensar en el día de hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? ¿Cuál es nuestro Babel? ¿Qué estamos construyendo lejos de Dios? O sea, ¿qué cosas estamos haciendo y creyendo que tenemos independencia de Dios y sin la dirección de Dios? Y vean que lo que pasó en Babel fue un fracaso, pero podemos hacerlo con Dios. Sin Dios el hombre no puede lograr nada, pero con Dios el hombre lo puede hacer. Así que vamos a terminar leyendo nada más un pasaje que dice, está en el Salmo 127:1, que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no está, ¿verdad? En vano el hombre trabaja, así que el hombre sin Dios no es nada, y eso nos lo mostró Babel. Así que vamos a orar para terminar. Señor, gracias porque, Señor, cuando vamos a la historia bíblica, Señor, nos damos cuenta que el hombre fue desobediente a tu mandato, Señor. Ellos tenían que ir y poblar la tierra, pero desobedecieron, Señor, al mandato y quisieron formar un imperio lejos de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, para seguir confiando en